Mi nombre es Miguel Mora Beltrán, yo vengo de la 9ª región o región de la Araucanía. Alrededor del año 2012-2013 asumí el cargo de encargado de la oficina de patrimonio cultural del municipio. En estas oficinas estuve aproximadamente poco menos de 10 años a cargo. La comunidad aplaudía, se felicitaban unos a otros porque había 2 o 3 especies de aves. 2 o 3 especies de aves. Y aquí teníamos 94. O sea, una riqueza que no siempre se sabe valorar. Y comenzamos un proceso desde patrimonio cultural. Estos días me preguntaban a mí, ¿cuál fue la gracia? Bueno, primero, a veces las cosas se dan porque tienen que darse en los momentos que se tienen que dar. O sea, es como cuando uno dice, los planetas se alinean. Hay esa expresión por ahí. Estando en esa circunstancia, tomé conciencia que se tenía una riqueza y empezó a salir este concepto de los humedales que no salía, que antes eran pantanos, pajonales, una serie de otros sinónimos, y empezamos a identificarlo de un principio. Entonces con algunos chiquillos que empezaron a colaborar, empezamos a unir la fotografía, empezamos a hacer PowerPoint, empezamos a hacer charlas de difusión. Y frente a eso, se nos produce una gran, pero gran mala noticia. Que había una ley, la ley que hacía el Plano Regulador Metropolitano de Santiago, que se le había hecho una modificación, la número 100. Y esa establecía que 10.000 hectáreas del Gran Santiago se iban a urbanizar. Y de esas 10.000, un número muy cercano a 2.000 correspondían a Quilicura. ¿Y en qué parte de Quilicura? En los humedales, ahí. Y eso era como lo que llaman en la mitología una espada de Damocles. Está ahí arriba, y tú sabes que en algún momento puede caer y ahí está. Pero este camino que ya habíamos empezado a hacer charlas de difusión, a mostrar los pajaritos y todas las cosas que habían ahí, le dimos una vuelta a esta mala noticia y nos dimos cuenta que también encerraba detallitos que podían ser positivos. Uno de los detallitos era que declaraba a la comuna totalmente urbana. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque se estaba trabajando por un montón de organizaciones, ONG, el Congreso, universidades, una ley de humedales urbanos. Entonces, ley de humedales urbanos y la comuna se declara urbana. Entonces, correspondían. Y eso nos permitió que una vez que salió la ley, postular a, lo que la ley establece procedimientos para declarar una zona como un humedal, y esta declaratoria, que es una palabra simbólica clave, había que aspirar a la declaratoria y se estableció un procedimiento. En ese proceso empezaron a aparecer más grupos, son los otros grupos que hay hoy en día, principalmente 3, ¿cierto? El grupo, la corporación ñen, tiene su énfasis en que la mayoría somos profesores o estamos vinculados con la educación. El otro grupo es el Observatorio Culacura, que hace proyectos con las universidades. No solamente eso, por cierto, también hay trabajo práctico. Y el tercero, que es la agrupación RSQ, que es una agrupación de jóvenes y jóvenes adultos que tiene su énfasis en el área social política. Por ahí, por el 2016-17, seguramente pisé un callo al interior del municipio y me probé en tratar el tema de los humedales desde la unidad de patrimonio cultural. Hasta que pasó bastante tiempo y después me autorizaron nuevamente. Pero tenía un horario que no era la hora, por lo tanto era mi horario personal. Y ahí yo abordaba el tema. Cuando llegamos, había porteros completos inundados de agua, con un pasto flotante que parecía que era duro, y uno pisaba, ya se podía llegar hasta Malgana, agua. Claro, yo andaba sacando fotografías, piso sobre ese pasto, y pierdo el equilibrio, me metí en todo el agua levantando la cámara para que no se moje. Habían zonas de pozas así, hartas pozas.
Habría que decir que siempre cuando hay un efecto hay una causa, un origen. Los efectos que el ser humano produce ya directamente sobre la humedad. Y han sido muchos. En esos años, de repente se empezaron a depositar basuras de escombros, no basura domiciliaria. En esa fecha se armaron unos cerros que ahora están bajitos. Originalmente eran más de 10 metros, 12 o 15 metros. Y con el paso de los años se fueron acimentando, ¿cierto? Y empezaron a bajar. De hecho, hay mucha gente que camina por arriba, o animales, qué sé yo, y eso ha logrado que... Pero se nota que era material duro, mucho de cemento, o escombro cuando se hacen modificaciones en las casas, todo eso. Y ahí siempre hay alguien beneficiado de eso, porque hay un tema que no es autorizado, pero sí se hace. Hay un sector que está a la orilla de la calle O'Higgins, poco antes de llegar a la línea, y la gente, porque sí, se detiene y tira neumáticos, basura, animales muertos. De repente se le muere el gato y lo van a tirar para allá. Nosotros deberíamos tener, mira, es como una balanza. Tenemos por un lado el parque urbano más grande de Chile, pero por el otro lado, la compensación, en la parte verde, tenemos un 5 a 7% de áreas verdes. Entonces, si estuvieran aquí, a lo mejor se neutralizaría algo, ¿cierto? Pero acá está por allá abajo. No compensa nada. Y una de las cosas que puede ayudar en esta compensación, no es la única, son los humedales. Mira, ustedes le dieron nombre al humedal, está equivocado parece. La verdad es que si fuera de ponernos técnicos, todavía no se le ha puesto nombre. Yo llegué a determinar que los quilicuranos, a través de su historia, han sentido una identidad con la naturaleza, que es salvaje o cultivada en el sentido agrícola de la palabra, pero siempre ha habido este vínculo con la naturaleza y esto se ha transformado en una identidad. Y siempre este cerro fue creando identidades distintas. Los antropólogos tienen clarito ese tema. ¿Por qué? Porque los que estaban al lado de esto comulgaban mucho con el sentimiento de sentirse cercano a la ciudad. Y además, en esas épocas, tenían unos balnearios ahí con el río, y llegaba mucha gente, entonces se sentían urbanos. Pero al otro lado del cerro estaban los guasos, dicho peyorativamente hablando. ¿Por qué? Porque vivían allá en su sembrado, era su mundo. Y lo más extraño es que la gente de aquí no quería ser urbano, quería ser guaso, en el sentido de la cercanía con la naturaleza. ¿Y qué es lo común que haya habido en este segmento acá, al otro lado de los cerros? La naturaleza. Por eso, al retomar todo el estudio y la valoración de los humedales, es un reencuentro con su identidad. Mira, los exiliados, una de las cosas que decían era que echaban de menos algo así como mirando para allá, una cosa alta, la cordillera. Y era parte de su escenografía del cotidiano. Dentro de la urbe está la cordillera. Y de repente te sacan la cordillera y tú miráis para allá y no está. Bueno, acá tenemos los humedales. Y los humedales es un referente tampoco urbano como la cordillera, pero está ahí, forma parte de nuestra mentalidad, de nuestro espacio. Imagínate, yo trataba de entrevistar a gente que era muy viejita, y cuando comenzaba el ciclo de los humedales, no le sonaba mucho. Pero ¿cuál era la gracia del quilicura antiguo? Y lo que más mencionaba era pero los sembrados, la parte agrícola, que se cosechaban repollo y un montón de cosas que me iban nombrando. Y también acá habían como 200 vacas, y había lechería, te nombraban. Pero, ¿cuál era la gracia? Y se enredaban en eso, seguían así. Y de repente, oiga, para allá para atrás, ustedes iban para allá para atrás. Ah, para allá donde hay agua, pantano, sí. Íbamos a cazar, ¿sabes? Que había un montón de pájaros. Y se empezaron a soltar y te hablaban de las maravillas del sector. Oiga, pero
Y yo escuchaba que había agua, sí, había harta agua, le decía, pero ¿cómo harta agua? Le decía, no sé, pues, medio metro. No, caballero, si llevamos bote, íbamos a pescar. Ya, pero a lo mejor flotaba en un metro, un medio metro. No, caballero, pero a ver, dígame, si una persona se metía al agua, ¿qué pasaba? ¿Lo podía sobrepasar? Pues, estamos hablando a lo menos de unos 2 metros. A lo menos de 2 metros de agua. Estamos hablando de la década del 60. Entonces, tenemos un lugar que es el reencuentro con el pasado, con la identidad de Quilicura. Por lo tanto, un rol tiene que jugar, obviamente que sí. ¿Qué pasa? El ser humano se vuelve urbano. Y esa urbanidad, no de buenas costumbres, sino que de vivir en el espacio urbano, hace que nos transformemos en una especie de paisaje urbano. Y no nos movemos más allá. Vamos a la pega, vamos a la universidad, vamos a cualquier lado y volvemos de la casa a la universidad, de la universidad a la casa. ¿Y qué es lo que hace? Perdemos el contacto con el entorno. No conocemos la naturaleza que está más allá. Muchas veces los amigos, los profesores, diferentes instancias, te despiertan esa capacidad de asombro y te hace decir, oye, este no es un peladero, tiene un montón de cosas. Tiene culebras, tiene, no sé, lagartijas, arañas, tiene un montón de cosas. A pesar de que está súper destruido, está súper maltratado, que no se le han hecho cosas de mejoramiento porque todavía no podemos, porque la ley nos tiene atados. Pero a pesar de eso, podemos observar un montón de detallitos. Los chiquillos que llevan los colegios a cursos enteros para llevar la humedad, ¿les parece una humedad? No, no les parece una humedad. ¿Por qué? Está súper maltratado. Sí. Muy maltratado. Y más encima caminamos por todos los lugares y la capa vegetal la vamos haciendo tira. No hay lugares demarcados. No hay nada. Y no se puede hacer todavía. Y eso hace que se unan estas ideas de destrucción, de basura, de todas estas cosas, se unan a las ideas de los negacionistas, por lo que dicen, ahí nunca existió una humedad. Y los fundamentos, mira, pues si vaya a verlo, cómo está lleno de basura esta cuestión. Mira, un peladero está todo seco. Y entonces, en base a eso, usted, ¿qué mensaje le daría a las futuras generaciones en torno al humedal? Yo tengo una frase que me gustaba mucho, no es mía. Solo se ama aquello que se conoce. Conozcan su humedal para valorarlo, para quererlo, para cuidarlo.